Voy a leer uno de mis libros favoritos, Los infinitos de John Banville. Entre las cosas que creamos para que le sirvieran de consuelo, el amanecer da buen resultado. Cuando la oscuridad se desmenuza en el aire como terso y blando hollín y la luz se extiende despacio por el este, todo el género humano, menos sus miembros más desdichados, vuelve a vivir. Los inmortales solemos disfrutar del espectáculo, esa diaria resurrección menor, reunidos en los parapetos de las nubes con la mirada puesta en ellos, nuestras queridas criaturas, mientras se remueven para recibir al nuevo día. ¿Qué mutismo cae entonces sobre nosotros? El triste silencio de nuestra envidia. Muchos siguen durmiendo, desde luego, indiferentes al encantador artificio matutino de nuestra prima aurora. Pero siempre están los insomnes, los inquietos enfermos, los perdidamente enamorados dando vueltas en su cama solitaria, o simplemente los madrugadores, los ajetreados, con sus flexiones de piernas y sus duchas frías y sus maniáticas tacitas de negra ambrosía. Sí, todos los que presencian el alba la saludan con alegría, más o menos, salvo los condenados, por supuesto, para quienes la primera luz será la última sobre la tierra. Ahí tenemos a uno, de pie frente a la ventana, en casa de su padre, viendo cómo el temprano resplandor del día tiñe el cielo sobre la masa de árboles detrás de las vías del tren. No está condenado a muerte, todavía no, sino a una vida en la que cree no encajar bien. Está descalzo y lleva un pijama que su madre le encontró anoche en algún sitio tras su llegada a la casa, de algodón raído, azul claro con franjas de un azul más intenso. ¿De quién es? ¿De quién era? ¿Podría ser suyo de tiempo atrás? En ese caso sería de hace mucho, porque ya es mayor y le está pequeño. Le aprietan la sisa y el fondillo. Pero es lo que ocurre siempre en esta casa. Todo oprime y roza y hace que se sienta como si fuera un niño otra vez. Eso le recuerda que cuando era pequeño su abuela lo vestía de punta en blanco en Navidad y en su cumpleaños, o en cualquier otra celebración, dándole tirones por un lado y otro y aplastándole algún rizo rebelde con el dedo untado de saliva, y que él se sentía en evidencia, peor que desnudo, con aquellos ásperos pantalones cortos de los trajes de tweed, del color de copos de avena, y ya pasados de moda que la anciana le hacía llevar, las camisas blancas de cuello almidonado, y aún peor, las pajaritas postizas a cuadros que le procuraban un tenue y vengativo placer al tirar de ellas hasta el límite del elástico y soltarlas con un chasquido agradablemente sonoro cuando alguien pronunciaba un discurso o cantaba una canción, o el cura alzaba la oblea de la comunión con el mismo gesto, pensaba siempre, que las enfermeras al mostrar en alto los números ganadores de la lotería para los hospitales. Así son las cosas, la vida. La vida bien abrochada no le queda bien, forzándolo a ser demasiado crítico consigo mismo y con lo que sombríamente considera su inalterable pequeñez de espíritu. Oye por algún sitio invisible el tenue y apagado tamborileo de cascos menudos. Será el madrugador cartero montado en su pony, con su libreta de Thorn and Taxis, su tricornio y su trompa enganchada al hombro. El hombre de la ventana se llama Adam. Sin cumplir aún los 30, es hijo de un padre ya entrado en años y por 2 veces casado, producto, tal como una vez le oyó decir con una cínica carcajada, de mi segunda coyunda. Admira distraídamente la sombra lívida que se adensa como fango bajo los árboles. Una especie de humo asciende por la hierba grisácea a la altura de los tobillos. Todo es diferente hasta ahora. Un mirlo mañanero viene volando rápidamente de alguna parte y cruza en diagonal hacia otro sitio, sus lustrosas alas lanzando un destello a la sesgada luz, y con una punzada de inquietud piensa Adam en la lombriz tempranera. Imagina oír débilmente la aflautada nota pánica de la criatura de veloces alas. Ahora va percibiendo poco a poco algo que no alcanza a reconocer, un temblor en el ambiente, como si el aire mismo trepidara. Se hace más intenso.
Alarmado da un paso atrás, hacia la protectora penumbra de la habitación. Oye claramente el sordo latir de su corazón. En el fondo sabe lo que está ocurriendo, pero no llega a representárselo en la mente. Todo tiembla ahora. Algún pequeño mecanismo a su espalda dentro de la habitación. No mira, pero debe de ser un reloj. Inicia en sus entrañas un urgente y plateado tintineo. Las tablas del piso crujen trémulamente. Entonces aparece la máquina a la izquierda, enorme, de cabeza a roma, abriéndose paso ciegamente, circulando hasta detenerse con un estremecimiento frente a los árboles, jadeando entre nubes de vapor. Las luces siguen encendidas en los vagones, hacen que el amanecer retroceda un poco. Hay cabezas inclinadas como de focas sobre las alargadas ventanillas. ¿Duermen todos? Y el revisor avanza por un pasillo con su herramienta para los billetes, apoyándose con una mano tras otra en el respaldo de los asientos, como si estuviera escalando una empinada pendiente. El silencio circundante es amplio y parece un tanto ofendido. La locomotora suelta un irritado resoplido, como pifando. ¿Por qué se detiene en este sitio todas las mañanas? Es algo que no aciertan a decir los de la casa. No hay otra vivienda en kilómetros a la redonda. La línea está despejada en ambas direcciones, pero ahí es donde para. Su madre se ha quejado repetidamente a la compañía ferroviaria y una vez incluso se decidió a escribir a alguien del gobierno, pero no recibió respuesta, a pesar del bien conocido nombre de su marido. Si hiciera mucho ruido al pasar, dirá ella en un tono de leve disgusto, no me importaría. Al fin y al cabo, tu padre tomó la sabia decisión de que nos instaláramos en una casa que está prácticamente en la vía del tren, pero cuando para me despierta. Le vuelve un sueño que ha tenido por la noche, un fragmento. Avanzaba presuroso entre el polvo de una batalla inmemorial, llevando algo en brazos, grande pero no pesado, una carga preciosa pero incómoda. ¿Qué sería? Y a todo su alrededor la masa de guerreros bramando con el estrépito metálico de espadas y lanzas, el silbido de las flechas, el crujir y chirriar de las ruedas de las carretas. Un solar venerable, una guerra antigua. Pensando en su madre, espera oír sus pasos arriba, porque sabe que está despierta. Aunque la casa es grande y laberíntica, los suelos se componen en su mayor parte de tablones encerados y los ruidos se propagan fácilmente y a gran distancia. No quiere ver a su madre, ahora no. En realidad siempre le resulta incómodo tratar con ella. No es que la odie ni que lo moleste, como sucede con tantos hijos de los mortales que parecen aborrecer o despreciar a sus madres. Deberían tratar con nuestras frenéticas y vengativas progenitoras aquí, en el nebuloso monte Olimpo. Solo que no piensa en ella como si fuera su madre. Es absurdamente joven, apenas 20 años mayor que él, y es como si se hiciera cada vez más joven, o en cualquier caso no más vieja, de modo que tiene la inquietante sensación de ir alcanzándola poco a poco. Ella también parece ser consciente de ese fenómeno y no lo encuentra extraño en absoluto. En realidad, desde que él fue lo bastante mayor para percibir la juventud de su madre, ha advertido de tanto en tanto, o se lo imagina, cierta callada brusquedad en su actitud, como si estuviera impaciente porque él alcance una imposible mayoría, con objeto de que coetáneos al fin puedan cogerse del brazo y dirigirse juntos a un futuro que sería, ¿cómo? Para él ya sin padre o para ella sin marido, porque su padre se está muriendo. Por eso él está ahí, ridículo con ese pijama estrecho, contemplando el amanecer de este día de verano. Atribulado por pensamientos de muerte y agonía, se obliga a fijar de nuevo la atención en el tren. Una de las cabezas de foca se ha vuelto y un niño pálido y de ojos enormes, con mala cara, lo está mirando a través de la brumosa extensión del jardín. La fijeza con que el niño observa la casa, la avidez de su escrutinio, ¿qué anda buscando? ¿Qué secreto conocimiento? ¿Qué revelación? El joven está convencido de que el niño lo ve, ahí de pie, aunque sin duda no puede ser. Desde fuera la ventana es seguramente un espacio oscuro y vacío, o al contrario, cegadoramente encendido con el limpio y dorado resplandor de un sol que parecía tardar mucho en salir, pero que ahora trepa con energía por el lado oriental del cielo. Aparte de esos ojos ávidamente inquisitivos, los rasgos del niño son poco interesantes.
o al menos los que alcanzan a distinguirse a esta distancia. Pero ¿qué es lo que está buscando? ¿Qué le hace mirar así? Ahora la máquina reflexiona, da una especie de sacudida, arrancando un repentino estruendo metálico a los enganches de los vagones, y con un gruñido el brutal armatoste se pone en marcha, y mientras avanza, el sol ya alto va entrando sucesivamente por las ventanillas de los vagones, desquitándose de las luces aún encendidas, avergonzándolas con su irresistible y crudo fulgor. El niño, estirando el cuello, mira fijamente hasta el final. Adam tiene frío, y las plantas de sus pies descalzos se adhieren desagradablemente a las heladas y pegajosas tablas del entarimado. Aún no se ha despertado del todo, y se encuentra en ese estado entre el sueño y la vigilia en que todo parece irrealmente real. Al volverse de la ventana, observa las primeras luces que caen en insólitos rincones, en ángulos extraños, y el canto de una estantería parece tan afilado como la hoja de una guillotina. Desde el fondo de la habitación, el cristal convexo que cubre el reloj de la repisa de la chimenea, reflejando la luz de la ventana, le lanza una inexpresiva mirada monocular. Piensa de nuevo en el niño del tren, y como tantas veces le sobrecoge el misterio de la otredad. ¿Cómo puede ser él un yo y los demás otros yoes, puesto que los demás también lo son en sí mismos? Es consciente, desde luego, de que no es ningún misterio, sino una simple cuestión de perspectiva. La mirada, dice para sí, la mirada crea el horizonte. Es algo que ha oído decir muchas veces a su padre, copiando a alguien, supone. El niño del tren constituía para él una especie de horizonte, y él era una especie de horizonte para el niño, solo porque ambos creían encontrarse en el centro de algo. Pensaban ser, en realidad, el centro mismo. Y esa es la sencilla solución del presunto misterio. Y sin embargo, avanza sin ruido por el entarimado. Al pasar frente al atareado reloj de la chimenea, oye una tenue y solitaria campanada de reproche. Abre la puerta que da al vestíbulo y se detiene bruscamente con un gemido de susto, el corazón reanudando su apagado clamor, como un perro alborotado agitando las patas para que lo dejen salir. Enseguida ve que la silueta del vestíbulo no es más que su hermana. Está en cuclillas frente a una de las portezuelas sesgadas del panel blanco que cubre el hueco de la escalera. «Por Dios santo», exclama, «¿qué estás haciendo?». Ella vuelve hacia él su rostro de pálida miniatura y Adam ve otra vez en su imaginación la cara del niño asomada a la ventanilla del tren. «Ratones», dice ella. Él suspira. Su hermana está con una de sus manías. «Por Dios santo», repite él cansinamente esta vez. Ella vuelve a hurgar en el armario y él se cruza de brazos y no se apoya con el hombro en la, perdón, y se apoya con el hombro en la pared y la observa, sacudiendo la cabeza. Aunque solo tiene 19 años y muchos menos de edad mental, está habitada por una espantosa antigüedad. Esa, solía decir oscuramente de ella la abuela Godley, esa ha estado aquí antes. Le pregunta cómo sabe que hay ratones en el armario y ella ríe con displicencia. En el armario no, idiota, le replica con un estremecimiento de desdén en la nuca, lisa y oscura, otra foca. En mi habitación. Se levanta limpiándose las manos en los escuálidos costados. No lo mira a la cara, sino que mordiéndose el labio tuerce la cabeza y frunce el ceño. Nunca mira a nadie a los ojos si puede evitarlo. ¿Qué es eso que llevas puesto?, pregunta él. Otro pijama que no sienta bien, este de seda, de un azul desvaído, cayendo flojamente sobre su descarnado cuerpo, las mangas y las perneras ridículamente largas. Las piernas de su hermana son largas, las suyas cortas, como subrayando algo tristemente cómico de los dos. Es de pa, contesta ella malhumorada. Él suspira otra vez. Oh, Pete. Pero ¿quién es él para hablar? ¿De quién es la vieja prenda que lleva él? Petra es el nombre de su hermana, a quien él llama Pete. Es delgada y menuda, de rostro en forma de corazón y ojos angustiados. Durante mucho tiempo ha llevado la cabeza rasurada,
pero ahora le está volviendo a crecer el pelo, una pelusilla entre pajiza y morena que le cubre el cráneo de manera uniforme y total. Sus manos son como las rosadas garras con que escarba un roedor. Los ratones, piensa su hermano, deben de considerarla un miembro de su especie. ¿Cómo lo sabes? Le pregunta. ¿Cómo sé qué? Una voz quejumbrosa e irritable. Lo de los ratones. Los he visto. Corretean por el suelo a oscuras, y tú los ves. Ella parpadea despacio y traga saliva, como si estuviera a punto de llorar, pero solo es un tic, uno entre los muchos que padece. Déjame en paz, dice entre dientes. Él es mucho más alto que ella. De niña caminaba dormida y aparecía en lo alto de la escalera con los ojos vueltos sobre las órbitas y sus garras de ratón alzadas frente al pecho. Al recordarlo se le erizan a Adam los finos pelos de la nuca, su chiflada hermana oyendo voces, viendo visiones. Cierra la puerta del armario empujándola con el dedo gordo del pie. Ella hace un gesto hacia el hueco, levantando con una rígida sacudida el brazo izquierdo del costado para señalar infantilmente con el dedo y dejarlo caer de nuevo al costado. Creía que había cepos, dice enfurruñada. Antes ponían trampas ahí dentro. Cuando hizo el movimiento con el brazo, le llegó a él una vaharada de su olor, mustio y ceniciento, como el de la habitación de un inválido. No se baña mucho. Su madre dice que la tiene desesperada, como si no los hubiera tenido así a todos desde tiempo atrás, salvo a Pa, claro, que afirma que es su inspiración, su musa hecha carne, la cifra invariable en todas sus ecuaciones. Pero Pa afirma muchas cosas, o afirmaba, porque de Pa hay que hablar en tiempo pasado ya. Aquí en el pasillo, la luz sigue siendo tenue, aunque el sol brilla chillonamente en las vidrieras de la puerta principal, como si, piensa Adam, su hermana y él estuvieran confinados en el interior de la casa, mientras fuera hay una alegre fiesta en plena animación. Con sus pijamas, que tan ridículamente le sientan, se quedan uno frente al otro en silencio, el joven alto y la muchacha menuda, sin saber qué hacer, ambos pensando inconscientemente en lo que les obliga a estar así. El hecho de su padre, moribundo, cuya presencia dormida e insomne llena la casa como una niebla. En estos últimos días nadie se atreve a elevar la voz más allá de un murmullo, aunque los médicos insisten afablemente en que ya nada traspasa el umbral de la audición de Pa. Pero ¿cómo pueden estar tan seguros? Quisiera saber, Adam, ¿de dónde sacan tanta certeza? Su padre se encuentra ya en otra esfera, muy lejana, desde luego, pero no puede ser que le sigan llegando noticias de esta. ¿Por qué te has levantado tan temprano? Inquiere Petra en tono acusador. Nunca madrugas tanto. En esta época del año, contesta Adam, con las noches tan cortas, no puedo dormir. La respuesta se recibe en silencio, con resentimiento. Es ella quien tiene que ser la insomne. Esa condición suya, como la de gradual moribundo de su padre, es un influjo dominante que adensa la atmósfera de la casa como el aire en un globo. ¿Viene hoy el caballo muerto?, pregunta él. Ella se encoge de hombros con un gesto que parece un tic nervioso. Ha dicho que sí. Supongo que vendrá. Con eso agotan el tema y guardan silencio de nuevo. Él siente esa enfermiza exasperación que tan a menudo le produce su hermana. Está en su postura habitual, medio girada, a la vez expectante y encogida, como deseando que la abracen y temiéndolo al mismo tiempo. De pequeña no tenía cosquillas y se apartaba de él con cara de pocos amigos, pero luego volvía a acercarse, desmadejada, incapaz de resistirse, sus hombros estrechos y puntiagudos echados hacia adelante como alas plegadas y la cabeza ladeada como invitándolo pobremente a intentarlo de nuevo y hacerla chillar. Qué delgada era, qué flaca y huesuda, como un saco medio lleno de astillas, y eso sigue pareciendo. Ahora levanta una mano y se rasca vigorosamente el cráneo, haciendo un ruido como de papel de lija. Adam se siente mareado, ingrávido. Le parece que flota unos centímetros sobre el suelo. Supone que se debe al flujo de oxígeno en el cerebro o a su falta.
Su hermana está en lo cierto. No tiene costumbre de andar levantando a esas horas. Perdón, de andar levantado a esas horas. Todo es diferente. En que el mundo parece una imitación de sí mismo, de ingeniosa factura aunque discrepante en pequeños pero esenciales detalles. Piensa en Ellen, su mujer, que duerme arriba, en el cuarto que él ocupaba de niño. Acostado a su lado, rígido y despierto en la penumbra de antes de amanecer, ha sentido deseos de despertarla, pero no se ha atrevido. Tan profundo era su sueño. Podría subir ahora y tumbarse de nuevo en la estrecha cama y tenerla muy cerca, pero algo que puede ser timidez, una especie de miedo incluso, se lo impide. Qué suerte, a propósito, que ese joven marido no sepa lo que mi gallardo papá, la esencia divina en persona, estaba haciendo con su querida esposa en esa habitación no hace ni una hora, en lo que ella imagina que es un sueño. Hablando de padres, Adam no ha visto al suyo todavía. Cuando cuando Ellen y él llegaron anoche, dijo que se irían derechos a la cama, alegando lo cansados que estaban del viaje. Pensó que la visita al anciano habría resultado truculenta. Se habría sentido como un ladrón de cadáveres evaluando a un nuevo espécimen, o un cazador de vampiros irrumpiendo en una cripta. Aunque no se lo ha dicho, piensa que su madre no debía haber insistido en sacar a su padre del hospital. Traerlo para que muera en casa es un atraso que la abuela Godley habría aprobado. Pero esta mañana lamenta no haber ido inmediatamente a ver, al menos un momento, a su derrumbado padre, y cada hora que pase le resultará más difícil decidirse a subir las escaleras hasta la habitación del enfermo. No sabe cómo comportarse ante lo que todo el mundo, sin decirlo, considera el lecho de muerte de su padre. Nunca ha visto morir a nadie y espera no tener que hacerlo ahora. Pero sigue rascándose, aunque cada vez con menos ímpetu, distraídamente, como un gato que va perdiendo poco a poco el interés por sus picores. Adam quisiera poder ayudarla, curarle aunque solo fuera una de sus irritadas e inflamadas espinillas. Pero tiene celos de ella también, siempre los ha tenido, desde antes de que naciera incluso, la usurpadora. Tiene de pronto un claro recuerdo de cuando estaba en la cuna, bien arropada con la toquilla, como una infanta momificada pero muy vivaracha. Ajá, qué diablillo, decía la abuela Godley con una risa estridente, ni que tuviera rabos de lagartija. Venga, dice ahora a la muchacha en tono brusco, vamos a desayunar. Y los dos hermanos, esas criaturas perdidas, desaparecen arrastrando los pies entre las sombras. También está en penumbra la habitación astral, donde Adam Godley se afana en morir en el centro de una vasta quietud. Sí, él también se llama Adam, como su hijo. Por cierto, a propósito de los nombres y esas cosas, supongo que antes de seguir debo dar algunas explicaciones sobre mí mismo, esa voz que habla desde el vacío. Los hombres me han dicho diversamente guardián de la aurora, del crepúsculo y el viento. Me han llamado Argifonte, el que clarea el cielo, y Logios, el de palabras dulces. Me han calificado de embaucador, nombrándome patrón de jugadores y toda clase de charlatanes. Me han designado guardián de las encrucijadas, protector de viajeros. Me han conferido el grave título de psicopombo, conductor de las almas liberadas de los hombres hasta el inframundo de Plutón. Porque soy Hermes, hijo del viejo Zeus y Maya la cavernícola. No me digas, diréis. Comprendo vuestro escepticismo. ¿Por qué en tiempos como estos iban los dioses a volver entre los hombres? Pero el hecho es que nunca os hemos abandonado, solo que vosotros habéis dejado de tenernos en cuenta. Porque ¿cómo íbamos a desaparecer, nosotros, que no podemos estar sino en todas partes? Simplemente dimos la impresión de que nos retirábamos, durante un decoroso intervalo, como diciendo que sabemos cuándo no se desea nuestra presencia. Así y todo, no podemos resistirnos a revelarnos a vosotros de cuando en cuando, movidos por nuestro incurable aburrimiento, la afición a las travesuras o la persistente nostalgia que albergamos hacia ese tempestuoso mundo creado por nosotros. Me refiero a este en particular, porque desde luego hay una infinidad de otros mundos que también creamos y debemos tener siempre nuestro atento cuidado. Cuando en un día de verano o un súbito vendaval se desata entre las copas de los árboles,
perdón. Cuando en un día de verano un súbito vendaval se desata entre las copas de los árboles, o cuando una lluvia suave cae como el descenso de la gracia sobre el santo de un cuadro, es que alguno de nosotros pasa por allí. Cuando la tierra cede y abre sus fauces para tragarse ciudades enteras, cuando el mar se alza y engulle todo un archipiélago con sus palmeras y chozas y miles de ululantes nativos, tened la seguridad de que alguno de nosotros está seriamente enfadado. Pero cuánta diligencia derrochamos en la creación de este desventurado lugar. ¿A qué extremos llegamos? El esmero que pusimos para que todo fuera verosímil hasta el último detalle, introduciendo en las rocas los fósiles de extravagantes criaturas que nunca existieron, repartiendo falsa materia oscura por todo el universo, incluso instalando en el cosmos el más sutil de los murmullos para imitar la resonancia de la explosión inicial que supuestamente puso en marcha todo el tinglado. ¿Y con qué fin se empleó toda esa inventiva, ese trabajo, ese escrupuloso fingimiento? ¿Para qué fue? Para que los hombres de barro que Prometeo y Atenea fabricaron entre los dos pudieran creerse los señores de la creación. Nos hemos portado bien con vosotros, dándoos lo que queríais querer. Sí, y fijaos lo que habéis hecho con ello. Todo esto, claro está, lo expongo en el lenguaje del género humano, necesariamente. Si tuviera que hablar con mi propia voz, es decir, con la voz de una divinidad, os desconcertaría su sonido. En realidad no me oirías en absoluto. Tan refinado es nuestro lenguaje celestial comparado con vuestros gruñidos apenas articulados. Mirad, la música de las esferas no nos dice nada. Y esos nombres, Zeus, Prometeo, Atenea la de ojos grises, incluso Hermes, solo son elaboraciones vuestras. Nos dirigimos unos a otros, por decirlo así, solo como aire, como luz, como algo semejante a ese matiz azul profundo y transparente que alcanzáis a ver en la más alta bóveda del empíreo. Y cielo, ¿qué es eso? Para nosotros los inmortales no hay cielo, ni infierno, tampoco arriba ni abajo, solo el infinito. Aquí, que es una especie de no aquí. Pensad en eso. En este último momento, en un abrir y cerrar de vuestros ojos, he dado 3 vueltas a los puntos cardinales de la Tierra. ¿Para qué tanta acrobacia aérea? Por diversión, y para mover un poco los talones. Y porque yo puedo y vosotros no. Ah, sí, nosotros también somos vengativos y mezquinos, igual que vosotros cuando nos ponemos a ello. Adam, este Adam ha tenido un ataque. A propósito, hago una pausa para observar lo extrañamente inocuo, incluso bonito, que ese término resulta para algo tan desagradable, y en este caso seguramente definitivo, como si distraídamente alguno de nosotros le hubiera puesto en la frente una mano demasiado pesada, lo que es perfectamente posible, porque tenemos fama de desconocer nuestra propia fuerza. De todos modos, antes de sufrir el ataque de apoplejía, el viejo Adam ha estado sometido durante un tiempo, sin que nadie lo supiera, a un continuo reblandecimiento cerebral debido a una gradual extravasación sanguínea en la zona del lóbulo parietal. Sí, sí, también poseo ciertos conocimientos técnicos en materia de medicina, para mitigar un poco el más escandaloso de mis atributos. Lo que en otras palabras significa que ya estaba en las últimas antes del catastrófico momento en que, entronizado por la mañana en el inevitable asiento, por decirlo de la manera más delicada posible, se agachó en exceso e hizo demasiados esfuerzos por extrudir una deposición tan dura como la caoba, y notó, verdaderamente sintió, que se le reventaba un vaso sanguíneo en el cerebro, y cayó redondo al suelo, la cara contra las baldosas y el descarnado trasero al aire, pasando al instante, con lo que en circunstancias más felices habría sido una deliciosa suavidad, a la vasta y abovedada antecámara de la muerte, donde sigue aguardando, en un estado de consciente pero incomunicada ataraxia, ante las puertas del olvido. No está solo. Como ha observado una de vuestras luminarias más oscuramente brillantes, el ser vivo no es más que una especie de los muertos, y bastante rara además. Percibe la multitud de congéneres a su alrededor, inquietos y murmurantes en su estado de vivos en la muerte. Y yo también estoy aquí, desde luego. Cuando llegue el momento nos iremos juntos, él y yo, hacia lo que hay después, de lo cual no puedo hablar.
Su mujer ha entrado en la habitación, sin apenas ruido, como suele hacer últimamente. Tiene la creciente sensación de convertirse en un espectro, como si Adam en su última enfermedad le estuviera extrayendo del organismo algún fluido vital, refulgente gota a gota. Al pasar cierra suavemente la puerta del dormitorio y permanece inmóvil un momento, dejando que sus ojos se acostumbren a la penumbra. Una gruesa espada de luz temprana atraviesa por una rendija las pesadas cortinas de la ventana central, quebrando su hoja contra los pies de la cama. La habitación astral es un detalle caprichoso añadido a la casa por el hombre que la construyó, el famoso excéntrico St. John Blount, un nido de águilas de madera emplazado en el extremo noroeste, o es el sudeste, de la estructura principal, con ventanales en 3 lados y coronado por un tejado cónico con una veleta metálica de un personaje con una capa corta al viento, un sombrero de ala redonda semejante a un budín y un báculo, que únicamente puede ser, bueno, yo supongo. Bueno, yo supongo. Qué desconcertante. No esperaba encontrarme aquí, en este entorno, a esta altura, especialmente en la forma de una representación bidimensional de hojalata de un dios menor. Mi báculo debe servir también de pararrayos. Eso ya es algo, supongo. Relámpago, fuego y olor a azufre. Seguro que anima las cosas. Úrsula reconoce con cierto remordimiento la calma que se siente aquí. El silencio en la habitación del enfermo tiene un carácter espeso, concentrado. Es como la quietud que impera en lo más profundo de su ser, tranquilizando su corazón, incluso en medio de tanto tumulto interior. Distingue ahora el contorno de su marido, supino en la enorme cama, pero aunque escuche conteniendo el aliento, no alcanza a oírlo respirar. Es que, ante el pensamiento sin formular, algo se remueve en ella, un anhelo de algo que trata de negar pero no puede. ¿Pero por qué tendría que recriminárselo? Todo el mundo dice que el final será una bendita liberación. Esas son las palabras que emplean, una bendita liberación. Sí, reflexiona amargamente, una liberación. ¿Para quién? Para todos salvo tal vez para el liberado. Porque ¿quién puede saber que ese Adam en alguna parte de su mente no puede estar de algún modo consciente y experimentando maravillas? Las personas que se encuentran sumidas en un letargo profundo parecen inconscientes pero pueden estar soñando las cosas más fantásticas. En cualquier caso, aunque no pueda oírlo, sabe que no se ha muerto. Ese vínculo elástico que los une aún no se ha roto. Ella sigue sintiendo el antiguo y vibrante tirón. Se halla muy lejos, pero piensa, está segura. Cierra la rendija entre las